Capítulo 8, parte 2. Los 4 siglos perdidos. Piénsalo, la raza humana había pasado por 1656 años de dura experiencia. Y al final de esos muchos siglos, Dios juzgó que la gran mayoría de la humanidad estaba mejor muerta. La cultura, la sociedad y la población antes del diluvio estaban ignominiosamente sumergidas. Solo el justo Noé y su familia fueron considerados dignos de preservación. El mundo aún no se ha beneficiado de esta gigantesca y horrible lección de la experiencia humana, pero pronto lo hará. La Biblia habla de 3 mundos, 3 eras de la experiencia humana. Primero, el mundo que entonces era, que pereció en el diluvio, segunda de Pedro 3:1. Segundo, este presente mundo malo, Gálatas 1:2, y tercero, el mundo venidero, el mundo de mañana, Hebreos 2:5. Así, el diluvio marcó la transición entre la primera y la segunda gran era de la historia humana en la Tierra. La población prediluviana tenía 2 alternativas, o el camino de Caín o el camino de Set y Enós. El pueblo escogió el camino de Caín y pagó el castigo. ¿Elegiría la humanidad más sabiamente esta vez? En los capítulos siguientes se resumen los acontecimientos que dan respuesta a esta pregunta. Antes de avanzar en la historia, se debe enfatizar esto. Los historiadores, arqueólogos y otros tipos de eruditos de hoy en día que rechazan a Dios no consideran que el relato bíblico de un diluvio universal sea digno de una discusión seria. Sin embargo, si un acontecimiento sin precedentes como este ocurrió, todas las naciones deben haber conservado algún registro de esta catástrofe abrumadora, una catástrofe imposible de olvidar. Cuando se examina el testimonio histórico, esto es exactamente lo que descubrimos. Cualquiera puede conocer los hechos si está dispuesto a creerlos. He aquí algunos ejemplos. Los antiguos babilonios y asirios han conservado palabra por palabra relatos en tablillas de arcilla de la historia del diluvio, tradiciones que son exactamente en muchos detalles. La epopeya babilónica de Gilgamesh da un vívido relato de la construcción del arca, la llegada del diluvio y la preservación de Noé y su familia, incluyendo, por supuesto, como deberíamos sospechar, muchos adornos paganos. Las tradiciones egipcias y otras tradiciones africanas conservan relatos similares. Los griegos imaginaban a su Noé construyendo un arca para escapar de las aguas. Más tarde se le describe enviando una paloma 2 veces antes de volver a pisar tierra. Se representa al fundador tradicional de la civilización china como habiendo escapado de un diluvio que fue enviado porque el hombre se había rebelado contra el cielo. Los que se conservaron con él fueron su esposa, 3 hijos y 3 hijas. Mientras tanto, los nativos de Groenlandia sostenían que todos los hombres se ahogaban alguna vez y que un hombre y una mujer se convertían en los antepasados de todos los que ahora viven. Los indios americanos, tanto en América del Norte como del Sur, conservaron leyendas del diluvio en el que unos pocos escaparon por medio de un bote y repoblaron la tierra. La versión peruana es que un hombre y una mujer se salvaron en una caja que flotó en las aguas de la inundación. Los mexicanos conservan el conocimiento de que un hombre, su esposa e hijos se salvaron en un barco de un diluvio que arrasó la tierra. Los polinesios del Pacífico Sur sostienen que un diluvio abrumó a todas menos a 8 personas. Puesto que las naciones provienen de una sola familia, como enseña la Biblia, debemos esperar que todas las naciones tengan tradiciones antiguas de un suceso tan espectacular como el diluvio. Por lo tanto, no debería sorprendernos encontrar tal confirmación de que un diluvio universal precedió a la fundación de las naciones actuales. Piénsalo, si el diluvio no hubiera ocurrido, ¿habrían conservado todas las familias humanas registros tan similares de ese evento? Ciertamente no todas las personas habrían sido engañadas para creer que el diluvio no había sucedido. Para encontrar un resumen más completo de este testimonio unánime, vea el artículo
diluvio en la Enciclopedia Bíblica Internacional Estándar. Ahora, considere esta pregunta intrigante. ¿Existe evidencia histórica de que las personas en la antigüedad e incluso en las últimas décadas realmente vieron el arca? ¿Podría verse el arca siglos después del diluvio? ¿Todavía existe hoy en día? Este fascinante tema sigue siendo discutido de vez en cuando en los periódicos y revistas de noticias actuales. Hay muchos indicios de que la gente en la antigüedad conocía la ubicación del arca. Josefo registra que un gran número de escritores antiguos comentaron sobre este tema. Cita estas palabras del antiguo historiador babilónico Beroso, que vivió en el siglo III a.C. Se dice que todavía hay alguna parte de este barco en Armenia y que algunas personas se llevan pedazos de betún que se llevan y usan para evitar maldades. Josefo continúa citando más, esta vez de Nicolás de Damasco. Hay una gran montaña en Armenia, sobre lo cual se dice que muchos de los que huyeron en el tiempo del diluvio se salvaron, y que uno que era llevado en un arca llegó a la orilla en la cima de ella, y que los restos de la madera se conservaron durante mucho tiempo. Antigüedades 1, 3 y 6. Luego, mucho más tarde, en Antigüedades de los judíos, Josefo habla de eventos dentro de su propia vida. En el libro 20, capítulo 2, habla de un hombre famoso que, cuando estaba a punto de morir, le regaló a su hijo un país en Armenia. De este país el famoso historiador escribió: también hay en él los restos del arca, donde se relata que Noé escapó del diluvio y donde todavía se muestran a los que están deseosos de verlos. Sección 2. Sí, aquí hay una declaración clara de que el arca todavía existía en el primer siglo después de Cristo. Los informes del arca han persistido a través de los años. Un experto en el diluvio, el doctor Aaron Smith de Greensboro, ha reunido una vasta literatura sobre esta antigua embarcación. De las 80.000 obras en 72 idiomas sobre el diluvio, unas 70.000 de ellas mencionan los restos del arca. Despertadas por la historia de un pastor a principios de 1800, las primeras expediciones modernas comenzaron a llegar a la región del monte Ararat. Una expedición turca en 1833 mencionó la proa de madera de un barco que sobresalía de un glaciar en las estaciones de verano. Otro informe llegó en 1892 del archidiácono de Jerusalén y Babilonia, el doctor Nouri, quien también declaró haber visto un barco congelado en el hielo. El interior estaba lleno de nieve, la pared exterior era de un color rojo oscuro. Durante la Primera Guerra Mundial, un piloto ruso declaró que había visto desde su avión los restos de un barco de buen tamaño en el flanco sur de Ararat. A pesar de que esto ocurrió en medio de la guerra, el zar Nicolás II envió apresuradamente un grupo de búsqueda al lugar de los hechos. Según los informes, los miembros del grupo no solo vieron el barco, sino que también lo fotografiaron. Pero luego vino la revolución bolchevique en el otoño de 1917 y las pruebas presumiblemente perecieron. La Segunda Guerra Mundial produjo más casos de observación aérea reportada, uno de un piloto ruso y los otros de 4 aviadores estadounidenses. Como resultado, el mencionado Dr. Smith y 40 compañeros exploraron las alturas de Ararat, pero fue en vano. Otra aventura infructuosa fue llevada a cabo por Jean de Ricker, el joven explorador francés de Groenlandia, en 1952. Véase Keller, la Biblia como historia, páginas del 39 al 41. A pesar de estos fracasos, siempre se preparan nuevas expediciones para nuevos intentos en las montañas armenias. Los informes siguen llegando. El número del 5 de septiembre de 1960 de la revista Life publicó un reporte fotográfico
del descubrimiento de un capitán del ejército turco que estaba examinando fotografías aéreas. Se sorprendió al ver en una imagen de una montaña a 20 millas al sur del monte Ararat una forma en forma de barco de unos 500 pies de largo, una forma demasiado simétrica para haber sido formada por causas naturales. Una expedición que realizó un rápido reconocimiento de 2 días encontró el objeto enterrado en medio de grietas y escombros de deslizamientos de tierra. Es posible que se haga una excavación exhaustiva otro año para resolver el misterio, concluía el breve artículo. El informe más reciente sobre este tema apareció en Los Angeles Herald Examiner del 1 de septiembre de 1966. Otra expedición, esta vez de arqueólogos estadounidenses, había desafiado el hielo y la nieve del pico de 17.000 pies de Ararat para perforar en busca de evidencia del barco que el aviador ruso había informado haber visto en 1915. Según el artículo, su taladro había sacado trozos de madera y los arqueólogos sintieron que estaban al borde de un gran descubrimiento. ¿Podría el arca seguir existiendo después de todos estos siglos? Es posible si Dios quisiera que se conservara como un testimonio de los últimos días para el mundo de la verdad y autenticidad de la Biblia. Sin embargo, si los arqueólogos se limitan a una montaña, el propio monte Ararat, pueden estar muy lejos del objetivo porque la Biblia dice que el arca descansó sobre las montañas de Ararat. Génesis 8:4. Los informes resumidos anteriormente, sin embargo, parecen bastante consistentes al afirmar que es el lado sur del monte Ararat donde supuestamente se encuentra el arca. ¿Ha preservado Dios el arca para un testimonio del tiempo del fin a un mundo escéptico, cínico y contradictorio? ¿Será necesario el calor abrasador o el violento terremoto final de las 7 últimas plagas, Apocalipsis 16, para producir la evidencia que los arqueólogos continúan buscando? Solo el tiempo lo dirá. Ahora, volvamos una vez más al relato bíblico. Como se señaló anteriormente, la Biblia registra que el arca se detuvo en una montaña en la región de Armenia, en lugar de alguna montaña en alguna otra área del mundo muy alejada del Medio Oriente. Date cuenta de que el diluvio de Noé no fue ni de lejos tan violento como el que desgarró la tierra durante los tiempos preadámicos. Era comparativamente suave. Aparentemente, entonces, el arca, durante los muchos días del diluvio, nunca flotó muy lejos del sitio de su construcción. La antigua tradición muestra que la tierra natal de Noé estaba en el valle de Mesopotamia. Estos factores parecen una declaración clara, por lo tanto, de que el cuartel general de Noé antes del diluvio estaba en algún lugar del valle del Tigris y el Éufrates. Cuando la tierra se hubo secado lo suficiente, Dios instruyó a Noé para que saliera del arca con su familia y todos los animales y criaturas que habían sido preservados. Génesis 8, del 15 al 19. Este fue de hecho un evento histórico y asombroso en la historia de la humanidad. Estos humanos, animales y otras criaturas representaban los únicos seres vivos, aparte de la vida marina en toda la tierra. Allí estaban, todos reunidos en un pequeño lugar en medio de un mundo silencioso y sin vida. Tendrían que repoblar la tierra. Fíjese en el versículo 18. Este pasaje prueba que no nacieron niños en el arca durante el diluvio. De ella salió el mismo número de seres humanos que habían entrado en la embarcación. Sin embargo, una parte posterior de nuestra historia mostrará que al menos 2 niños fueron engendrados en el arca. Hermanos gemelos que nacieron inmediatamente después del diluvio. Y otros niños comenzaron a nacer muy poco después de este evento trascendental, porque Dios quería que la tierra volviera a estar poblada. Los hijos y nietos de Noé tuvieron numerosos descendientes en las décadas inmediatamente posteriores al diluvio. El famoso historiador babilónico Beroso, siglo III a.C., al hablar de la salida del arca, proporcionó estos desagradables detalles. Noé y su familia bajaron del monte a la llanura que ésta cubría con su sombra. La llanura estaba densamente sembrada de cadáveres,
de hecho, de lo cual el lugar ha conservado hasta el día de hoy el nombre de Miri Adam, que significa hombres destripados. Aquí había un espantoso recordatorio para la pequeña familia humana del terrible precio que la sociedad prediluviana tenía que pagar por sus pecados. El material deberoso en este capítulo y en los siguientes fue tomado de la historia de los nombres de hombres, naciones y lugares, escritas en francés por Eusebio Salvarte y traducida al inglés por L. H. Mordake, volumen 2, Londres, 1862, páginas de la 295 a 339, apéndice, nota A. Tan pronto como el arca fue desocupada, Noé construyó un altar y ofreció holocaustos de animales limpios al Eterno. Versículos 20 al 22. Dios estaba complacido con el acto de adoración de Noé y resolvió no volver a ahogar a toda la humanidad como lo había hecho en el diluvio. Sin embargo, note este detalle acerca del versículo 21. Estas palabras no deben interpretarse en el sentido de que Dios estaba quitando la maldición de Génesis 3, 17, 19, que todavía está en efecto hoy en día. Más bien, Dios simplemente se estaba refiriendo a la destrucción de la raza humana en el diluvio, como lo deja claro la última parte del versículo. Los capítulos 8 y 9 de Génesis muestran a Dios hablando directamente a Noé y a sus hijos. El Eterno, el portavoz de la familia de Dios, el que llegó a ser Jesucristo, estaba ejerciendo su responsabilidad de trabajar estrechamente con los seres humanos físicos. Nótese que los términos Dios, Elohim y el Señor son intercambiables en esta porción de la Biblia. Ambos se refieren al Eterno, el Logos o portavoz, aquel que se convirtió en Cristo. Las películas de Hollywood promueven el concepto de que el Dios del Antiguo Testamento era constantemente invisible y hablaba a la gente desde el atardecer o desde detrás de una nube o una montaña, pero esta es una idea equivocada. Recuerde que la ubicación de estos primeros eventos postdiluvianos es Armenia. El sumo sacerdote de la más antigua Armenia era el mismo personaje que era sumo sacerdote y rey de Salem en el tiempo de Abraham, nada menos que Cristo mismo. Así como el Eterno, más de 400 años después, se le apareció a Abraham en forma corporal como rey de Salem, Génesis 14, así ahora se apareció a Noé y a su familia de la misma manera. Estuvo en contacto frecuente con la pequeña población en estos primeros tiempos. Recordemos los primeros capítulos de Génesis. Dios habló personalmente con Adán y Eva, tanto antes como después de la expulsión del jardín en el Edén. Génesis 4 reveló que el Eterno conversó con Caín y Abel. Génesis 5 muestra que no caminó con Dios en una relación personal, como lo hicieron los otros 7 predicadores de justicia antes del diluvio. Génesis 6 y 7 relatan cómo Dios instruyó a Noé acerca de la construcción del arca. Más tarde, les dijo cuándo abordar el gran barco y luego personalmente los encerró cuando el diluvio estaba a punto de comenzar. Este tipo de contacto personal entre el Creador y la humanidad no cesó después del diluvio. Continuó. Noé caminó con Dios, Génesis 6:9, después del diluvio, así como antes. Noé vivió 350 años después del diluvio, Génesis 9:28, y durante todo ese periodo Dios continuó guiando sus actividades. En nuestros días, Cristo continúa tratando con la humanidad a través de la instrumentalidad de su iglesia y ministerio. Por el contrario, en la antigüedad apareció en la tierra en forma humana para guiar a sus siervos y dirigir el curso de la historia. Sin embargo, Él obró solo con aquellos que estaban dispuestos a someterse a su autoridad y dirección. A los que se rebelaron se les permitió seguir su propio camino sin ninguna guía de Dios, un hecho que se hará evidente en episodios posteriores de la historia después del diluvio. Ahora, al continuar, observe el versículo 1 de Génesis 9. Aquí encontramos al Eterno instruyendo personalmente a Noé y a sus hijos, los miembros varones de la diminuta familia humana.
¿Por qué sus esposas aparentemente están relegadas a una posición secundaria en el relato? La razón principal, por supuesto, sería que eran los jefes de familia los responsables de llevar a cabo las instrucciones de Dios. Dios los haría responsables de llevar a cabo sus mandamientos. Pero una razón secundaria puede haber sido esta. Puesto que Cam y Jafet se habían casado con esposas de diferentes razas antes del diluvio, es probable que estas mujeres no estuvieran demasiado ansiosas por aprender la voluntad de Dios o llevar a cabo sus órdenes. Este primer versículo del capítulo enfatiza que la primera responsabilidad de la familia humana fue repoblar la tierra. Dios estaba más que dispuesto a bendecir a los hijos de Noé en este sentido, y en consecuencia la población humana aumentó rápidamente en los años posteriores al diluvio. Consulte el siguiente capítulo para obtener más información sobre este tema principal. Al continuar sus instrucciones a Noé y a sus hijos, versículo 5, Dios comentó acerca de la naturaleza de los animales y de las otras criaturas con las que el hombre tendría que lidiar. La implicación de este versículo es que los animales antes del diluvio, y ciertamente al principio en el jardín del Edén, no eran feroces, que originalmente eran como serán en el mundo de mañana, gentiles y dóciles. Isaías 11 del 6 al 9 y 65-25. Nótese que en el milenio Dios cambia la naturaleza animal así como la naturaleza humana. Pero ahora, en los tiempos posteriores al diluvio, Dios, en efecto, dijo que aunque los lobos, leones y tigres serían hostiles hacia los hombres, sin embargo, estos mismos animales tendrían un temor innato al hombre que le permitiría mantener el control sobre ellos. Podría valer la pena señalar que aquí, en el mundo postdiluviano, Nimrod pronto podría establecer una reputación como cazador de animales salvajes, ya que estas criaturas obviamente representaban una amenaza real para la población humana relativamente pequeña, especialmente para aquellos que habían abandonado a Dios y su protección. Por otro lado, no hay ninguna indicación de que alguien adquiriera tal reputación en los tiempos prediluvianos. Los siguientes dos versículos, 3 y 4, registran que Dios dio información vital acerca de la comida. Se ha hecho el intento de usar el tercer versículo como un permiso bíblico para comer carnes inmundas, pero el factor clave para contrarrestar tal idea está en el versículo mismo, en las palabras como la hierba verde. Obviamente no todas las plantas estaban destinadas a la alimentación, por lo tanto tampoco todos eran animales. El cuarto versículo muestra que el uso de la sangre como alimento estaba prohibido mucho antes de la época de Moisés. Y la implicación indirecta de este versículo es que la familia de Caín probablemente usó la sangre de manera inapropiada antes del diluvio. Sea como fuere, los restos óseos de animales relacionados con la familia de Caín indican que él y sus descendientes comían animales inmundos. Algunos han sacado la conclusión errónea de estos versículos de que al hombre antes del diluvio no se le permitía comer carne, que Adán, por ejemplo, era vegetariano. Pero los primeros capítulos de Génesis indican justo lo contrario. Lee Génesis 3:21 y 4:23. Los versículos 5 y 6 contienen algunas instrucciones muy serias acerca de tomar la vida humana. La primera parte del versículo es oscura en la versión autorizada. En realidad, esto está diciendo simplemente que un animal que mata a un ser humano debe ser matado a su vez. Ver Éxodo 21:28. La versión estándar revisada es clara. Con toda seguridad, tendré que hacer un ajuste de cuentas. A toda bestia se le exigiré, y al hombre. Pero la mayor parte de este pasaje viene a continuación. Versículo 6. Al hermano de cada uno le pediré la vida del hombre. A cualquiera que derrame la sangre del hombre, por el hombre será derramada su sangre, porque Dios hizo al hombre a su imagen. Dios ahora le da al hombre autoridad para ejecutar a asesinos. Ahora ordena al hombre que use la pena capital para regular el crimen. Este no había sido el caso en la sociedad prediluviana. Caín, recuerde, no fue ejecutado por el asesinato de Abel.
Dios le permitió seguir viviendo y no le dio a nadie autoridad oficial para ejecutarlo. Una de las razones por las que la sociedad anterior al diluvio se volvió tan violenta fue simplemente que nadie tenía capacidad oficial para castigar los crímenes y el asesinato en particular. La delincuencia está aumentando hoy en día porque la pena de muerte está siendo declarada ilegal e inhumana. Ahora se supone que los asesinos deben ser rehabilitados, pero este no es el camino de Dios. En una porción posterior de la historia temprana después del diluvio veremos que Sem usó esta autoridad dada por Dios para cambiar notablemente el curso de los acontecimientos. Antes de continuar, vale la pena preguntarse, ¿por qué el derramamiento de sangre humana es una ofensa tan grave? La respuesta está en el último del versículo 6. Porque a imagen de Dios hizo al hombre. El reino de Dios, al proponer la creación del hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. En la Biblia, la palabra imagen significa el estampado con carácter. También puede significar forma, y lo hace en algunos pasajes. Pero aquí, en el capítulo 1 de Génesis, la palabra semejanza se refiere a la forma y a la figura, la apariencia y la semejanza facial, mientras que la imagen se refiere al carácter de Dios. El hombre no estaba entonces marcado con la imagen divina del carácter de Dios, sino que fue hecho con el propósito mismo de adquirir, durante el curso de su vida mortal, el carácter de Dios. Y esto viene a través de la experiencia. Todos los seres humanos, convertidos o no, pasan por pruebas y problemas en la vida. La vida no es fácil, Dios así lo quiso. Por consiguiente, cuanta más experiencia pueda obtener alguien, mejor equipado estará para servir en el reino de Dios, sin importar cuándo se convierta y luego cambie, ya sea en esta época o en una resurrección posterior. La experiencia humana, aunque no sea comprendida por las mentes carnales, ciertamente no es un desperdicio para ellas. Todos la verán y entenderán tarde o temprano. Pero cuando se termina con una vida humana, se detiene la adquisición de experiencia. Dios no quiere que esto suceda prematuramente, aunque a menudo sucede. Es por eso que el asesinato es un crimen tan grave y debería cobrar la pena humana suprema. Cuando ocurre un asesinato, el propósito de la existencia humana se ve frustrado. Finalmente, al hablar a Noé y a sus hijos, Dios hizo un pacto especial con ellos, con todos sus descendientes hasta el día de hoy y con toda criatura viviente sobre la faz de la tierra. Esta fue la solemne promesa de Dios. Y aquí yo establezco mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, y con toda criatura viviente. Ni toda carne será cortada más por las aguas del diluvio. Esta es la señal del pacto que hago entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por generaciones perpetuas. Pongo mi arco en la nube y será por señal de pacto entre mí y la tierra, para que las aguas no se conviertan más en diluvio para destruir toda carne. Génesis 9, del 9 al 15. Sí, Dios hizo un pacto eterno. Versículo 16. Un baile de graduación sin fin. De hecho, la mayoría de las personas que se encuentran en el mundo de la salud no pueden hacer nada más en el mundo. Y el arco iris se convirtió en la ficha o símbolo de esta promesa universal y eterna. Allí, por supuesto, había habido arco iris antes de este tiempo, pero ahora Dios le dio a esta hermosa característica de su creación un significado especial. Se convirtió en el símbolo perpetuo de una promesa del Creador mismo. Sin embargo, un poco más tarde en la historia, las personas fueron inducidas a dudar de esta promesa de Dios y su falta de fe les hizo cometer algunos errores gigantescamente tontos y costosos. En esta coyuntura, debemos notar algunos datos interesantes acerca de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. No hace falta decir que eran individuos muy importantes, porque de ellos se extendió toda la tierra. Versículo 19. Ellos son la fuente de la cual ha brotado toda la población terrenal. ¿Cuál de los tres era el más viejo?
Por el orden en que se enumeran, podríamos esperar que Sem lo fuera. En otros casos de la Biblia, a menudo es cierto que el mayor aparece en primer lugar, pero eso no es así en este caso. La respuesta se encuentra en Génesis 10:21, donde se registra que también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano de Jafet, el mayor. Y luego el registro continúa con la lista de los descendientes de Sem. Así que aquí hay un versículo pasado por alto por muchos que dice claramente que Jafet era el mayor de los tres. Hay otras porciones de las escrituras que apoyan este pasaje. Mire la primera parte de este capítulo 10 en Génesis. Aquí vemos que los hijos de Jafet son los primeros en la genealogía, no los de Sem. Versículos del 2 al 5. Los descendientes de Cam aparecen en segundo lugar, versículos del 6 al 20. Y luego, finalmente, los hijos de Sem son nombrados, versículos del 21 al 31. El patrón en Primera de Crónicas 1 es el mismo. Estos capítulos ilustran claramente que Jafet era el mayor, Cam el hijo mediano y Sem el menor. Ahora vayamos a Génesis 5:32. Este versículo nos dice que Noé tenía 500 años cuando el mayor de sus hijos, 3 hijos, fue engendrado, y por lo tanto que los otros 2 varones nacieron algún tiempo después de sus 500 años. Un hecho interesante y poco comprendido, comprobado por este versículo, es que los 3 hijos menores de Noé no nacieron sino hasta después de que el ministerio de advertencia de 120 años de Noé estaba en marcha. Jafet, entonces, no nació hasta 100 años antes del diluvio, o 20 después de que Noé había comenzado la etapa culminante final de su ministerio. Pero es posible determinar aún más la edad relativa de los hijos de Noé. Teniendo en cuenta Génesis 5:32, lee Génesis 11:10. Este versículo proporciona el detalle cronológico inusual de que Sem tenía 100 años, 2 años después del diluvio. Esto significa que nació 98 años antes del fin del diluvio, o unos 2 años después del nacimiento de Jafet. Y dado que Cam nació entre sus 2 hermanos en la secuencia del tiempo, nos damos cuenta de que los 3 hijos de Noé nacieron en estrecha sucesión, a principios del siglo pasado antes del diluvio. Pero, dado que Jafet es el más antiguo, ¿por qué se sigue nombrando a Sem primero cuando los 3 nombres se registran en varios pasajes? Una de las razones es la cuestión práctica de la pronunciación suave. Es mucho menos incómodo decir Sem, Cam y Jafet que decir Jafet, Cam y Sem. Poner el nombre de 2 sílabas antes de las de una sola sílaba es algo torpe y poco rítmico. Pero hay una razón mucho más significativa. Sem, aunque era el más joven de los 3, era por mucho el más responsable y justo. Fue, como se aclarará ampliamente en los capítulos siguientes, un fiel siervo de Dios y junto a su padre, el más ardiente campeón de la verdad en los siglos inmediatamente posteriores al diluvio. Las grandes obras de Sem alteraron grandemente el curso de la historia. Y finalmente, también es digno de notar que a Sem se le dio prioridad porque fue de él, en línea directa, que el Mesías vino muchas generaciones después. Aunque Noé indudablemente tuvo muchas decepciones en su carrera después del diluvio, Sem ciertamente no estaba entre ellas. Y ahora, el resto del relato en el capítulo 9 de Génesis. A partir del versículo 20, se nos da un vistazo a una fase de las actividades agrícolas de Noé, después del diluvio en Armenia. Indudablemente había sido productor de cosechas antes del diluvio y ahora estaba retomando esta actividad vital. La implicación de esto es que este fue el primer viñedo plantado después del diluvio. Esto explicaría por qué Noé se emborrachó, versículo 21. Habían pasado bastantes años desde la última vez que había tomado vino. Aparentemente, Noé simplemente había olvidado lo potente que podía ser una bebida alcohólica. Este breve episodio no debe interpretarse de ninguna manera en el sentido de que el gran patriarca tuviera un grave defecto de carácter. Simplemente cometió un error, uno que ciertamente no repitió durante el resto de su vida. He aquí otro ejemplo del hecho de que la Biblia nunca cubre las debilidades de la naturaleza humana.
Sin embargo, el hecho de que Noé se emborrachó no es el factor principal en este relato. Más bien, es lo que ocurrió mientras él no estaba consciente de su entorno. Al leer casualmente esta porción de la Biblia, la gente se ha quedado perpleja en cuanto a por qué Canaán fue tan horriblemente maldecido porque vio a Noé en un estado de desnudez. Pero un análisis más detallado de este pasaje revela que hubo algo más que mirar en esta trágica circunstancia. Fíjese en el versículo 24. Y Noé despertó de su vino y supo lo que su hijo le había hecho. Aquí se cometió un acto sexual ilícito. Noé estaba muy borracho y no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Mientras estaba en un estado de estupor, alguien se aprovechó de Noé y cometió un acto de sodomía con él. Parece que Cam fue el responsable, pero la verdad es que no lo fue. Cuando nos enteramos de lo que Cam realmente hizo y quién fue realmente responsable del acto de sodomía, cualquier problema con estos versículos desaparece. Fíjese de nuevo en Génesis 9:24. Y Noé despertó de su vino y supo lo que su hijo menor le había hecho. Cam no era el hijo menor de Noé, él era su hijo del medio, como hemos demostrado anteriormente en este capítulo. Así que, quien quiera que fuera esto, en el versículo 24, claramente no era Cam. Cam simplemente miró o vio la desnudez de Noé, versículo 22. No le hizo nada a su padre. En cambio, inmediatamente se lo contó a sus hermanos y ellos lo cubrieron. La dificultad es puramente gramatical. Como ejemplo clarificador, fíjese en Éxodo 34:28, un pasaje de las Escrituras en el que tenemos una dificultad gramatical similar. Y él, Moisés, estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ahora, por el contexto, parece como si él escribió, se refiriera a Moisés. Pero de Deuteronomio 10:4 se deduce claramente que Dios escribió los 10 mandamientos. En otras palabras, no está claro a quién se refiere él escribió. Este es el mismo problema que encontramos en Génesis 9:24. Pero ahora, con esta información en mente, podemos resolver este problema en Génesis. Regrese al versículo 22 del relato. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y dio aviso a sus 2 hermanos, fuera. Y Noé despertó de su vino y supo lo que su hijo menor, es decir, el hijo menor de Cam, le había hecho. Y él dijo, maldito sea Canaán. Fíjate bien en cómo Canaán se menciona 2 veces en la historia. Claramente, el pronombre su se refiere correctamente al de Cam, no al hijo de Noé. Pero, ¿podemos probar con la Biblia que Canaán era realmente el hijo menor de Cam? La respuesta se encuentra en Génesis 10:6. Y los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Este versículo también muestra que habían pasado bastantes años después del diluvio antes de que este episodio ocurriera. Cam, para entonces, ya había tenido 4 hijos suyos, Cus, Misraim, Fut y Canaán, y el más joven de los 4 había alcanzado la edad adulta temprana. Ahora, después de que esto ocurrió, observe cuidadosamente lo que Noé dijo, tal como se registra en los versículos 25 al 27. Pronunció una maldición sobre Canaán, una prueba más de que él, y no Cam, había sido el culpable. Canaán no fue castigado por lo que Cam hizo, fue castigado por su propio pecado. Pero Noé, como se podría concluir de una lectura superficial de estos pasajes, no estaba atacando descuidadamente a Canaán con un ataque verbal furioso. Sus palabras no se basaron en una emoción incontrolada. Más bien, Noé fue inspirado directamente por Dios para hacer estas declaraciones. De hecho, estaba dando una gran profecía concerniente a las razas de la tierra, una profecía que ha demostrado ser cierta a través de todas las generaciones y que todavía se está cumpliendo ahora mismo.
Analicemos esta profecía en detalle. Los descendientes de Sem se encuentran hoy principalmente entre los pueblos semíticos y del noroeste de Europa. Los descendientes de Jafet se encuentran entre los pueblos latinos, eslavos y orientales. Y los descendientes de Cam se encuentran principalmente entre las razas oscuras del Medio Oriente y las tribus negroides. Para información más detallada sobre la ubicación de las razas, vea el artículo del Dr. Hay, El origen de las naciones. Al ir más allá, note lo que Dios dijo acerca del estado futuro de cada uno de los 3 hijos de Noé en términos mundiales. Primero, Sem. Bendito por el Eterno, mi Dios, sea Sem. Esta expresión muestra que el conocimiento de Dios sería preservado entre los descendientes de Sem, un hecho profético verdadero hasta el día de hoy. El conocimiento de Dios ha sido preservado entre los hijos de Sem, mientras que los descendientes de los otros 2 hijos de Noé han recibido su pequeño entendimiento de Dios a través de la descendencia de Sem. A continuación, Jafet. Sus descendientes serían engrandecidos, esparcidos y aumentarían poderosamente en población. El mejor ejemplo de esto es el hecho de que las mayores concentraciones de población de la Tierra existen en Oriente. Sin embargo, vivirían bajo la influencia y el control de Sem. Él habitará en las tiendas de Sem. Por último, los descendientes de Cam estaban destinados a ser siervos de siervos en este mundo. En toda Asia, África, América del Norte y del Sur, así como en Europa y Australia, los hijos de Cam han sido reducidos al estado general de siervos. En casi todas las naciones constituyen las clases más bajas. Piensa en el significado y la importancia de esta profecía. Años antes de la Torre de Babel, Dios predijo el estatus de las razas blanca, amarilla y oscura para todas las generaciones futuras, y esto mientras la población del Nuevo Mundo era muy pequeña y apenas comenzaba a crecer. Antes de pasar a la historia de los siglos inmediatamente después del diluvio, sería bueno hacer una breve pausa para hacer un breve repaso del 10º capítulo de Génesis. Un hecho muy importante en relación con este importante capítulo es que todas las naciones y razas deben remontar sus orígenes a uno de los 3 hijos de Noé. Ahora, de Sem, Cam y Jafet surgieron los 16 nietos de Noé, y sus 16 apellidos ilustran todos los tipos generales de personas que se encuentran en el mundo hoy en día. Dado que es importante estar familiarizado con estos nombres, deben enumerarse aquí. Sem tuvo 5 hijos: Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Cam tenía 4: Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y Jafet tuvo el mayor número de hijos de todos: 7: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Este 10º capítulo contiene un total de 74 nombres. Dejando de lado los nombres de Sala, Eber, Nimrod y Filistem, debe notarse que hay 70 nombres básicos en esta sección de la Biblia. Y en el antiguo Israel, curiosamente, se ofrecían 70 becerros en la fiesta de los tabernáculos, representando el tiempo en que cada nación llegaría a conocer a Dios. Números 29, del 12 al 32. Este capítulo, entonces, proporciona un resumen breve, pero básico, de todos los tipos de personas que pueblan la tierra. El artículo del Dr. Hay, El origen de las naciones, reimpresión 202, proporciona una ayuda básica de estudio para una mejor comprensión de esta parte de las Escrituras, especialmente en relación con la profecía. Pero los nombres de este capítulo, particularmente los de los 3 hijos y los 16 nietos de Noé, también son de importancia fundamental en la comprensión de la historia, porque siguen apareciendo a menudo en los relatos, rechazados por los historiadores modernos, de los primeros tiempos antiguos, resumidos en el Compendio de Historia Universal. Hasta aquí este breve comentario sobre los acontecimientos inmediatamente después del diluvio, tal como se presentan en Génesis del 8 al 10. Ahora es el momento de trazar las actividades importantes del gran siervo de Dios.
Noé, en las décadas posteriores al diluvio, como familia humana, comenzó a crecer y expandirse. Este fue uno de los periodos más trascendentales, uno de los más cruciales en toda la experiencia humana.